Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal. En esta oportunidad voy a mostrarles 3 formas de iniciar el tejido de una atarraya. Y vamos a comenzar por el primero. Tenemos una gasa así, en este hilo. Esta parte lo vamos a atar a un punto de sujeción y es aquí en esta gasa donde vamos a hacer todas las mallas. Vamos a atar entonces. Voy a atar esta punta, este extremo. Bien, ahora vamos a comenzar a hacer las primeras mallas. Voy a hacer 10 mallas, este es un video de ejemplo nada más. Esta punta tenemos que atarlo a este sitio. Voy a atarlo entonces. Una vez que esté atado, vamos a comenzar a hacer las primeras mallas. Tengo un mallero y hacemos la primera malla. El nudo no lo vamos a hacer aquí. Tenemos que darle un espacio aproximadamente de 3 centímetros y es ahí donde vamos a hacer el nudo. Para hacer el nudo cogemos los dos hilos, botamos el hilo para arriba y ahora cogemos un hilo, lo pegamos al borde del mallero, soltamos este hilo y con este mismo dedo pisamos al borde del mallero, soltamos esta gasa o este lazo y ahora tiramos. Vean que ya tenemos un nudo. Ahora, para asegurarlo mejor, le hacemos otro nudo. Ya tenemos la primera malla. Hacemos lo mismo cogiendo la gasa en el cual van a ir colocadas todas las mallas. Cogemos nuevamente los dos hilos. Ahora hacemos pasar la punta de la aguja cogiendo solamente una malla. Vean cómo lo hago. Hacemos el nudo. Nuevamente aseguramos con otro nudo. Seguimos haciendo más mallas. Ya tenemos 3 mallas. Voy a atarlo más cerca para que ustedes lo puedan ver mejor. Bien. Tenemos 1, 2, 3 mallas. Vamos a hacer 7 más para que sean 10, ya que este es un video de ejemplo y aprendan cómo iniciar una atarraya. Vamos a hacer pasar la aguja por la gasa en el cual van colocados todas las mallas. Cogemos estos dos últimos hilos, botamos el hilo hacia atrás o hacia arriba y ahora cogemos un solo hilo, soltamos también aquí, tiramos y ya tenemos el nudo. Lo aseguramos para que el nudo no se corra con otro nudo. Bien, vamos a hacer 6 mallas más. Lo voy a hacer rápido para que el video no se prolongue demasiado. Se nos ha desatado, voy a atarlo otra vez.
Vamos a seguir haciendo más mallas para iniciar el tejido de una atarraya. Este inicio estoy tejiendo con un hilo grueso para que ustedes vean mejor. Lo normal es hacer con un hilo número 6. Puedes iniciar tu atarraya con este hilo multifilamento, nylon multifilamento de 3 hebras, o también lo puedes iniciar con hilo monofilamento de 0.40 o 0.35. Ya tú eliges el hilo con el que quieras hacer tu atarraya. Bien, voy a contar cuántas mallas tenemos. 2, 4, 6, 8 y 10. Ya tenemos 10 mallas. Ahora vamos a soltar las mallas y, como ven, tenemos la parte inicial del tejido de una atarraya. Ahora solo queda regresar con el tejido y así formaremos una malla más. Vamos a comenzar con la siguiente vuelta. Pegamos al borde del mallero, cogemos los 2 hilos y ahora hacemos pasar la aguja por el medio de los 2 hilos. Tiramos, ya tenemos una malla. Con esto hacemos lo mismo hasta terminar esta fila. Quiero recordar de que esta atarraya solo es de ejemplo. Lo normal es comenzar con 50 mallas o 72 mallas. Aquí solo estamos iniciando con 10 mallas. Y este hilo es muy grueso para iniciar una atarraya. Lo estoy haciendo para que ustedes puedan ver mejor. Bien, hemos terminado con la segunda fila. Como ven, se están formando las mallas y es así como se comienza una atarraya. Voy a hacer una tercera fila más. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo también en tus redes sociales. Se nos ha soltado, pero aquí voy a hacer el nudo. Voy a atarlo nuevamente. Seguimos con el tejido de mallas para iniciar una atarraya de manera fácil y sencilla. Esta es una forma de iniciar una atarraya. Recuerden que les voy a mostrar 3 formas. Esta es una de ellas. Terminamos con la otra fila y vean cómo nos queda nuestra atarraya.
Es una atarraya con 10 mallas, es el inicio de la atarraya con 10 mallas. Este es un video de ejemplo, ustedes pueden hacerlo con la cantidad de mallas que deseen. Bien amigos, hasta aquí con este video y nos vemos en el siguiente. Hola amigos de YouTube, en este video voy a mostrarles una manera fácil y sencilla de hacer el inicio de una atarraya. Vamos a envolvernos en estos 3 dedos, 10 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a atar estos 10 hilos. Vamos a atarlo. Una vez que lo tenemos atado, vamos a darle otra vuelta para que nos quede más fijo. Otras 2 vueltas. Ahora nuevamente lo atamos. Como este es un video de ejemplo, solamente vamos a hacer el inicio de la atarraya con 10 mallas. Si quieres iniciar una atarraya con 50 mallas, pues tienes que darle 50 vueltas. Bien, ahora esta punta, este extremo, vamos a atar, vamos a sujetarlo a un sitio de sujeción para que nos deje trabajar. Yo lo voy a atar a un clavo. Una vez que lo tengamos así, vamos a comenzar a hacer las primeras mallas. Cogemos esta gasa . Cogemos esta gasa y hacemos el nudo. El nudo con el que siempre solemos hacer el tejido de la atarraya. Bien, ahora voy a coger esta gasa . Lo pegamos al mallero y hacemos el nudo respectivo. Vamos a coger también esta gasa . Cogemos las 10 mallas . Esta es una forma simple de hacer el inicio de una atarraya. Tiramos y ya tenemos el nudo. Cogemos esa gasa y hacemos también el nudo. Cogemos esta otra gasa y hacemos lo mismo.
Seguimos tejiendo. Y ahora cogemos la última gasa. Ya tenemos la primera fila hecha. Esta es una forma muy sencilla de iniciar el tejido de una atarraya. Hacemos lo mismo con la siguiente vuelta. Cogemos este ojo, lo pegamos al mallero y hacemos el nudo y medio, o el nudo con el que tú sueles tejer la atarraya. Cogemos la otra malla y hacemos lo mismo. Como les he dicho al inicio, este es un video de ejemplo. Hemos comenzado esta pequeña red con 10 mallitas. Si vas a hacer una atarraya en serio, pues inicia con 72 mallas. Y para hacer esto tienes que dar 72 vueltas en tus 3 dedos. Y finalizamos con esta última mallita. Retiramos del mallero y tenemos el inicio de una atarraya. Esta vez lo he hecho con hilo bien grueso para que se pueda apreciar mejor. Más adelante ya se ponen los aumentos de acuerdo a la trama de la red que vas a hacer. ¿Ok? Si les gustó el video, denle me gusta y compártanlo también en sus redes sociales. Bien amigos, hasta aquí con este video y nos vemos en el siguiente. Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal. En este video voy a mostrarles cómo iniciar el tejido de una atarraya. Este hilo nos va a servir para atar a la pared o a un punto de sujeción y en este otro lado vamos a colocar las mallas. Bien, esto vamos a dejarlo ahí y vamos a comenzar a hacer las mallas de una manera simple y fácil. Esta punta voy a atar a un sitio fijo. Una vez que lo tengo atado, vamos a comenzar a hacer las mallas. Aquí tengo un mallero y bueno, lo primero que voy a hacer es un nudo. Una gasa con un nudo ciego. Como se puede ver, lo hacemos así. Y aquí vamos a comenzar a hacer una malla. Hacemos un nudo. Tiramos y ya tenemos el nudo. Soltamos y nuevamente cogemos esta gasa. Tiramos y ya tenemos el nudo. Soltamos, cogemos el mallero y nuevamente cogemos esta gasa.
lo pegamos al mallero, hacemos el nudo, tiramos, ahora soltamos nuevamente, ponemos la regla aquí y nuevamente cogemos la gasa. Seguimos avanzando. Soltamos, otra vez cogemos la gasa y hacemos bastantes mallas, lo suficiente como para iniciar una atarraya. Yo las comienzo de 72 mallas, por lo tanto tengo que hacer 72 mallitas. Vamos a continuar tejiendo. Cogemos la malla, la gasa y hacemos el nudo. Soltamos, nuevamente cogemos la malla y hacemos otro nudo. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 mallas. Vamos a hacer 10 mallas, ya que este es un video en el cual estoy demostrando cómo hacer el inicio de una atarraya de manera simple y fácil de hacer. Pegamos al mallero, tiramos y ya tenemos el nudo. Nuevamente hacemos lo mismo. Y otra vez voy a ponerlo para que se pueda ver bien. No se puede apreciar. Vamos a hacerlo más alejado. Ahora sí. Continuamos tejiendo más mallas. Vean qué tan fácil es hacer las mallas y qué fácil es iniciar una atarraya. Bien, vamos a contar cuántas mallas tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos faltan 3 mallas. Vamos a completar a las 10 mallas. Ok, continuamos con el tejido de mallas para iniciar una atarraya. Como decía, este es un video de ejemplo, no es nada serio, es un video de ejemplo. Una malla más. Bien, se nos acabó el hilo. Vamos a cargar la aguja con más hilo y así poder terminar este pequeño proyecto donde voy a mostrarles cómo hacer el inicio de una atarraya. Vamos a cargar la aguja.
Vamos a empalmar con un nudo de empalme para seguir con este pequeño proyecto. Hacemos el nudo. Ahora cogemos el otro extremo y hacemos un nudo ciego sobre el hilo que nos ha quedado de el tejido. Cortamos aquí, cortamos también aquí y seguimos tejiendo. Quiero hacerles recordar que este nudo de empalme siempre tiene que ir ahí, aquí en el medio. Hay que tratar de ponerlo en el medio, nunca que esté cerca al nudo. Bien, seguimos haciendo mallas. Me parece que ya tenemos las 10 mallas. Vamos a contar cuántos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a recoger las mallas y vamos a ayudarnos, o voy a ayudarme de este pequeño mosquetón. Solamente me va a servir para coger las mallas. Tenemos una malla, 2 mallas, 3, esta también, 4, esta también la cogemos, y finalizamos con esta gasa. Fíjense cómo nos ha quedado, cómo les tiene que quedar también a ustedes. Aquí solo tenemos 10 mallas. Para comenzar una atarraya tenemos que tener un aproximado de 50 mallas como mínimo y 72 mallas está bien. Yo voy a comenzar, o yo siempre comienzo con 72 mallas. Bien, vamos a continuar con la segunda parte del tejido. Esto, vamos a coger este hilo de manera que esto voy a atar a un sitio fijo. Vamos a atarlo. Bien. Bien amigos, vamos a seguir con la segunda vuelta. Una vez que lo tenemos así, vamos a pasar la aguja por el mosquetón. Cogemos estos los 2 hilos y hacemos un nudo. Este nudo vamos a ponerlo a la dirección de esta línea, de esta fila de nudos. Lo ponemos ahí y ahora continuamos con la segunda fila. Lo pegamos al mallero. Tiramos y ya tenemos el nudo. Seguimos con este otro ojo. Hacemos lo mismo.
Seguimos cogiendo otra malla. Hacemos el nudo. Cogemos también la siguiente malla. Y así lo hacemos hasta terminar con esta fila. Bien, hemos terminado la segunda fila de mallas y ahora regresamos con una tercera fila. Voy a mostrarles cómo se regresa. Es tan fácil y tan sencillo. Cogemos la siguiente malla y hacemos el nudo también. Bien amigos, si les gustó el video, denle me gusta y compártanlo en sus redes sociales. Vean cómo nos está quedando. Es tan simple el inicio de una atarraya. Vean cómo nos queda. Bien amigos, hasta aquí con este video. Espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente.